Buenos días, Lisette. Buenos días, chicos. Liz, cariñosamente. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Y usted, dama? Súper bien. Súper bien. Vino calmado hoy. Él tiene un día que viene como con toda la energía. Tú estás esperando que él... Pero que él está tranquilo, sí. Ella es que Pero, sí, porque tú estás tranquilo y ella fuera quiere del aire que iba diciendo cosas. Yo no digo nada fuera del Ella aire. fuera del Yo aire hablo que- muy poco aquí. Fuera del aire que ella agitando y diciendo de todo. O sea, Yo digo muy o sea, que poco no venga aquí. con eso, porque tú fuera del aire es una santa en el aire. Y detrás de cámara también. Vamos con ellos. Gracias a Dios que tengo testigos aquí. Buenos Y días. los testigos hablan de quema. Ni de Jehová tú tienes Ni de Jehová tiene tu testigo aquí. Mira, Ya Miguel saltó atacándome. Miguel. La verdad. No, pero Miguel tiene un problema de déficit de atención de Chiqui. Sí. O sea, él hace cualquier cosa para llamar la atención de Chiqui. La verdad. ¿Me entiendes? Tú No, tienes pero serio Miguel hace un problema. aporte. No, él hizo un buen aporte Él hoy. hizo un buen aporte. Sí. La verdad tiene testigo. Vamos a trabajar. Gianni Buenos Bianco días. dice, buenos días. Buenos días, Yanni. Buenos días, gente. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Felices de reencontrarnos nuevamente. Estas son las informaciones en Tu Mejor Mañana. Comenzamos las noticias el día de hoy con que la plenaria del PLD conocerá el domingo la ampliación del comité político a 45 miembros. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana decidió en su última reunión esta semana plantear el incremento de su matrícula de 35 a 45 miembros y someterse a voluntad de los miembros del Comité Central en la reunión del próximo 5 de marzo como una forma de garantizar la renovación real de su estructura de dirección. Esta decisión del Comité Político se conocerá el domingo en la plenaria del Congreso del PLD, compuesta por el Comité Político, el Comité Central y los presidentes de intermedios, que es el único organismo que se puede modificar los estatutos de la organización. La reunión de la plenaria del PLD será el próximo domingo en la sede principal del PLD, pero no se especificó la hora. Con aterrizaje de Perseverance en Marte, despegan la búsqueda de vida anterior. El surrealista amartizaje del explorador robótico Perseverance de la NASA marcó este jueves el fin de un viaje de casi 7 meses desde la Tierra a Marte y el comienzo de la búsqueda de vida anterior en el planeta rojo con la ayuda de innovadores instrumentos tecnológicos. La misión Mars 2020 Perseverance de la agencia estadounidense superó este jueves con éxito el peligroso descenso en el escapartado de Cracker Y0 tras un recorrido de unos 470 millones de kilómetros desde su partida en julio del 2020 de Cabo Cañaveral, Florida. Es tan surrealista, dijo uno de los científicos del Laboratorio de Propulsión de la NASA en California durante la transmisión en directo de la hazaña, mientras todos aplaudían con júbilo. Medio Ambiente desaloja 200 casas en área protegida en Puerto Plata. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales indicó ayer la desocupación del Monumento Natural Laguna Cabarete y Goleta, Choco, con el retiro de más de 200 viviendas levantadas ilegalmente sobre esa área protegida de vital importancia hídrica y para la biodiversidad de la provincia de Puerto Plata. El operativo es desarrollado por miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental tras varios meses de coordinaciones que incluyeron labores de inteligencia y apoyo de más de 10 instituciones estatales tras disposiciones del ministro Orlando Jorge Mera. Por otra parte, el Vaticano votaría a quien no se vacune. El Vaticano dejó en claro que está tomando muy en serio la postura pro vacuna contra el coronavirus del Papa Francisco, al señalar que todo empleado que se rehúse a recibirla sin una razón médica válida se arriesga a ser despedido. Un decreto firmado el 8 de febrero por el gobernador de la ciudad-estado del Vaticano desató un acalorado debate ayer jueves, dando que sus cláusulas van mucho más allá de la naturaleza generalmente voluntaria de la vacunación contra el COVID-19 en Italia y gran parte del resto del mundo. El decreto subrayó la necesidad de proteger a los empleados del Vaticano en el lugar del trabajo, así como las pautas emitidas por el propio Comité de Asesores del Papa Francisco sobre COVID-19, que ha establecido que hay una responsabilidad moral de inocularse, dado que negarse a recibir una vacuna representa un riesgo para los otros. El decreto advierte que los trabajadores del Vaticano que opten por no vacunarse sin ofrecer un motivo médico se arriesgan a enfrentar sanciones que podrían incluir la interrupción de la relación de empleo. El Vaticano es una monarquía que opera de manera independiente.
Abinader proyecta al GSD como destino de talla mundial. El presidente Luis Abinader aseguró que el Gran Santo Domingo está cambiando, está renovándose y explotando todo su potencial para ser lo que debe ser, una ciudad de talla mundial. El mandatario reiteró el apoyo del gobierno a los inversionistas durante el primer palazo para el inicio de la construcción de Distrito Piantini, proyecto inmobiliario que se realizará con una inversión de 55 millones de pesos y que combinará un espacio hotelero con áreas empresariales de negocios, de entretenimiento y gastronomía. Aseguró que con el inicio de esta obra el gobierno continúa llevando el mensaje del cambio que tendrá Santo Domingo y todos lo van a notar. Botelho dice que solo un acuerdo con Abinader antes del 27 de febrero detiene la convocatoria. El diputado Pedro Botelho explicó que solo la intervención del presidente Luis Abinader mediante una reunión con los trabajadores que reclaman el 30% de los fondos de pensiones de las AFP detendrá la convocatoria del 27 de febrero. Nosotros hemos planteado que lo único que detiene la manifestación del 27 de febrero es que el presidente se reúna con los trabajadores antes de esa fecha, explicó Botelho a su llegada al Congreso Nacional. Previo a las declaraciones del legislador, su homólogo partidario y vocero del bloque, Máximo Castro, aseguró que solicitarán al PRSC, mediante una carta, derogar el Panteón frente al Congreso Nacional que organiza el diputado de la Romana, petición que Botelho no acogió. Por otro lado, Educa propone que clases presenciales comiencen el 1 de marzo en centros públicos y privados. El presidente de Acción Empresarial por la Educación, Educa, Samuel Conde, llamó este jueves al Ministerio de Educación, Roberto Fulcar, a considerar la presencialidad con la ampliación de un plan piloto voluntario que empiece el 1 de marzo en centros educativos públicos y privados. Conde hizo el planteamiento durante el debate Educación Presencial, sí o no, auspiciado por Educa, en donde padres, madres y organizaciones nacionales e internacionales en el país expusieron sobre los pros y los contras que representa avanzar en estas circunstancias de pandemia del COVID-19 hacia la normalización de la educación en la República Dominicana. Previamente, donde reiteró que la salud no es negociable y que lo primero que se debe tener presente es cuidar a todos los trabajadores de la educación, docentes y no docentes. No obstante, dijo que numerosos estudios han determinado que las escuelas son sitios seguros si se amplían las medidas de protección sanitaria. Biden sobre la reforma migratoria es cuestión de justicia y humanidad. El presidente estadounidense Joe Biden pidió este jueves aprobar cuanto antes el proyecto de reforma migratoria recién presentado en el Congreso, al considerar que es urgente devolver la justicia, la humanidad y el orden al sistema de inmigración de Estados Unidos. Me comprometo a trabajar con los líderes de la Cámara Baja y el Senado para corregir las negligencias de la administración anterior y devolver la justicia, la humanidad y el orden a nuestro sistema migratorio, dijo Biden en un comunicado. La propuesta de reforma migratoria que Biden articuló en su primer día en el poder llegó este jueves formalmente al Congreso, convertido en un proyecto de ley impulsado por el senador demócrata de origen cubano Bob Menéndez y la legisladora Linda Sánchez de raíces mexicanas. Vicepresidenta dice continúan negociaciones con farmacéuticas para llegada de vacunas. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, dijo este jueves que el país continúa con las negociaciones y conversaciones con diferentes farmacéuticas para recibir más dosis de vacunas para la lucha contra el nuevo coronavirus. Asimismo, expresó que el plan de vacunación es una realidad en aproximadamente 20 provincias del país, luego de que llegara al país el pasado lunes el primer lote de vacunas con unas 100,000 dosis. La información fue ofrecida por la vicepresidenta en su red social de Twitter. En otro orden, José Rijo dice que cocodrilos fueron regalados por personas que no podían tenerlos. El ex pelotero de Grandes Ligas, José Rijo, explicó que posee desde hace más de 20 años a los cocodrilos incautados por la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente en su finca de San Cristóbal. La Procuraduría Especializada de Medio Ambiente allanó este jueves una propiedad del ex pelotero José Rijo, donde rescató a 3 cocodrilos que retenía de manera irregular y en condiciones deplorables. El ex pelotero poseía 4 cocodrilos, pero de uno solo se encontraron los huesos. Fiscal Ortiz afirma que Tommy Galán manejó más de 220 millones de pesos entre sus cuentas financieras. La procuradora fiscal Mirna Ortiz afirmó que el ex senador Tommy Galán manejó más de 220 millones de pesos entre sus cuentas financieras, información que se demostró con el testigo del Ministerio Público, la agente táctico Giselle Polanco. Señaló que el hecho de que
Que las transacciones no se hayan recibido o realizado directamente de la compañía Odebrecht no implica que no estén relacionadas o vinculadas. Ninguna persona recibe dinero de soborno y lo deposita en su cuenta de banco. El sistema de corrupción no opera de esa manera, sostuvo la misma. Asesinan a otro chofer, van 2 en una semana. El asesinato del chofer de transporte público Ángel Antonio Collado Peralta, hallado amarrado en los pies y con golpes y heridas, ha despertado el temor del sector transporte y el reclamo de mayor seguridad. Collado Peralta, de 43 años y padre de 3 hijos, laboraba en la ficha 108 de la Ruta O, que ofrece servicios a las comunidades de la Otra Banda y otras barriadas del suroeste del municipio. El cuerpo sin vida fue encontrado en un solar privado del paraje Proyecto AC240. Familiares de Collado Peralta reportaron la desaparición de el pasado martes luego de que saliera de su residencia a las 5 de la mañana en el carro Toyota Corolla placa A226150, en el cual se desempeñaba como chofer. Entre las versiones que surgen se dicen que el pasado martes había llamado a un familiar para informarle que había retirado del banco una indeterminada suma de dinero. La otra, que pudo ser asesinado para robar algunas piezas del carro. De esta forma nosotros llegamos a la parte final de las noticias del día de hoy. Ustedes no se muevan y continúen con todo el contenido de Tu Mejor Mañana. Nosotros nos reencontraremos mañana con todo el acontecer regional, nacional e internacional. Feliz fin de semana.